2 años de trabajo, 19 testigos, dentro de ellas 12 mujeres. Estamos hablando de un libro en particular que fue lanzado hace muy poco, octubre del año pasado, y que forma parte de nuestra Feria Internacional del Libro y que tuvo su lanzamiento regional el sábado recién pasado. Está con nosotros Nicole Contreras, periodista, María Olivia Brown, autora, y hablamos de qué libro en particular, Vidas robadas en nombre de Dios. Se presentó este sábado y están con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación al canal y a la universidad. Fue muy lindo presentar el libro aquí para todo Chile en regiones, porque este es un trabajo muy chileno y muy transversal también, donde pudimos abordar un tema que es muy nuevo, no solo en Chile, sino que en el mundo, de ser estudiado, como el abuso de conciencia y poder. Que ahí Nicole, mi partner, que nos conocimos para esta investigación y no nos separaremos nunca más. Ahí estamos viendo imágenes del lanzamiento. Claro, no, por eso ahí está mi madre, Premio Nacional de Periodismo y autora. Quien además autora del libro Caradima, El Señor de los Infiernos y El Imperio del Opus Dei, y que nos hace el prólogo en este libro, porque este libro viene a ser como la continuación. Es el libro después de Caradima, y en un momento muy especial este lanzamiento, porque justo ayer se cumplieron 5 años de la visita del Papa en que pasó lo que pasó en Osorno, y de alguna forma esta esperanza anulada que nos ha dejado la Iglesia, que es un tema que no solo los laicos, sino que la ciudadanía completa nos tenemos que hacer cargo. Con quien no sabe del libro y se va a encontrar o se está conociendo ahora a través del libro, está escrito en 13 capítulos. ¿Cómo está contado? ¿Con qué nos vamos a encontrar, Nicole? Bueno, el libro está escrito en primera persona, es una investigación periodística, pero está escrito en primera persona, inspirado en el estilo de monólogo que utiliza la premio Nobel de Literatura, la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, en su libro Voces de Chernobyl. Estos 13 capítulos que corresponden a 19 víctimas de abuso de conciencia y poder, van a encontrar ahí la historia de cada uno y cómo fue víctima de este abuso, que el abuso de conciencia es un tipo de abuso de poder, donde se restringe una de las cosas más esenciales del ser humano, que es la conciencia a través de la manipulación, por la obediencia ciega. ¿Cómo nace todo? ¿Hay una llamada en particular que desencadena el libro? ¿Se nos puede detallar cómo se inicia, cuál es la génesis de este libro, Vidas robadas en nombre de Dios? Bueno, así está relatado tanto en la introducción como en el primer capítulo. La persona que nos llama es el ex sacerdote Eugenio de la Fuente, que él es abusado de conciencia por Caradima. Él aparece en el libro de Caradima, pero aquí obviamente aparece ya en una posición más decidida, porque él incluso deja el sacerdocio por este tema. Él fue incluso y se reunió con el Papa cuando fueron después justamente de esta esperanza anulada que hablamos, y ahí se da cuenta que finalmente no hay caso, que él juntó muchos casos de abuso de conciencia. Gran parte de esos casos están incluidos en este libro. Por ejemplo, podemos mencionar hay un testimonio muy potente de una ex religiosa de la Congregación Misionera de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, ya no es chilena, y es muy impactante, pues tuvo 27 años. También jesuita, del mundo jesuita, Cristian Meneses, ex sacerdote, y ha sido muy impactante. De hecho, él nos acompañó en una entrevista en Vía X en Santiago que causó mucho impacto, y eso ha causado mucho impacto también, valga la redundancia, en España. Eso le ibas a preguntar, las repercusiones que ha tenido este libro, no tan solo en Chile, sino ha tenido repercusiones fuera de nuestras fronteras. Claro, sí, y eso pasa porque, como decimos, es un tema nuevo que está recién en maduración y que tiene muchas como variantes, porque se relaciona, por ejemplo, con el tema de la educación, porque muchas de las congregaciones, como estaba mencionando, íbamos en el capítulo 3, pero muy rápidamente, por ejemplo, está el caso de la asociación Unión Lumen Dei, que ya está prohibida, pero sigue funcionando en Chile bajo otra figura legal, como ya se conoce. Ellos son peruanos, pero son una secta, o sea, como muchos de los casos que se ven. Está también el Opus Dei, obviamente, que ahí incluimos 2 testimonios, porque es de alguna forma un movimiento que es muy inspirado, y uno en la transversalidad de todos los capítulos va viendo cómo se van enlazando y se van repitiendo ciertos patrones. Después está, por ejemplo, también una ex laica consagrada al Instituto Secular de Cruzada de Santa María, que también actúan como otra secta y son españolas. Por eso también el interés de países de España y de otros países, porque también están presentes en toda Latinoamérica. Después, tenemos también a otro del mundo de Caradima, otro ex sacerdote como Sergio Cobo.
Después tenemos a las hermanas La Providencia, otro testimonio muy potente, que también estuvo en Canadá, o sea, y hoy día vive en Puerto Montt. Tenemos otro desde Peralillo, que estuvo en el ex seminario diocesano del Seminario Mayor Cristo Rey de Rancagua, que él hizo todos los estudios y no alcanzó a ser sacerdote, y era la persona que cantaba, autor de importantes canciones y todo, y de alguna forma tenía una personalidad muy especial, y de alguna forma fue expulsado como por desobediente, como decimos. También están los heraldos del Evangelio, que son brasileños, también ahí está Brasil. Después Schoenstatt, tenemos a Rodrigo Pérez Garay, que es un ex seminarista y que es muy interesante también, porque él es un abogado y que ha dedicado su vida a defender a víctimas de abuso también. Y para terminar, tenemos en el capítulo 12 a una joven, que es muy potente su testimonio de los sodalicios, que estuvo en Ecuador y en Perú, y el capítulo final es distinto, pero es como un resumen de todo lo que pasa, porque es el movimiento apostólico Manquehue, es un movimiento capitalino, obviamente, muy de élite, porque está centrado en los sectores altos. Tiene el principal colegio, es el San Benito, y tiene dos colegios más, uno en Chicureo, y el otro es un colegio particular subvencionado en Recoleta, y bueno, y ahí uno ve, porque ahí hay un mundo con un laico que se convierte en caradima. Aquí uno ve en todas estas historias que hay muchos caradimas y muchas mujeres caradimas en el fondo. A raíz del detalle que entrega el libro, ¿ustedes han sido citadas por el Ministerio Público? ¿Se les ha pedido información, algo por el estilo? No, mira, aquí igual ahí estamos ante un tema que en Chile el abuso de conciencia no es un delito. O sea, no está tipificado, no existe. O sea, ni siquiera existe para la iglesia, menos existe para la justicia. Pero ahí yo creo que Nicole también puede agregarnos un poco en qué estado está eso, porque son datos bastante, claro, hay rigurosidad en ese sentido, y son datos que impactan directamente. Claro, lo dice usted bien, en torno a la norma, al código, el delito no existe. Junto con eso, con lo que mezclaba María Iricia, ¿qué significa en términos de acceso a los testigos y plasmar todo esto en el libro? Y junto con ello, gran parte del libro se hizo en pandemia. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes a la hora de recolectar información, de pactar entrevistas? ¿Cómo fue en ese sentido desde el punto de vista periodístico, junto con lo que mencionaba María Olivia? Bueno, un detalle que quería añadir a lo anterior, que bueno, el Ministerio Público sabemos que inició en el 2018 una investigación por casos de abuso sexual, y el abuso de conciencia, me gustaría reiterar que es el preámbulo del abuso sexual y del encubrimiento, y que esos casos que se investigaron también, la mayoría todavía no tienen una resolución judicial. Y lo que decía, trabajar en pandemia, yo creo que también la pandemia nos ayudó a poder hacer este libro, porque provocó una serie de reflexiones que tal vez los mismos protagonistas de este libro, los mismos entrevistados, no se hubiesen atrevido a contar, porque hablan con su nombre y apellido. Entonces, y son historias muy dolorosas de maltrato, muy profundas. Entonces, eso también yo creo que nos ayudó, y por supuesto, para hacer la investigación requirió de numerosas entrevistas con cada uno, para poder ir estructurando su relato, chequeando los datos que son ciertas las máximas del periodismo de investigación. Sí. Y poder también, que es algo que destaco yo como autora del libro, que en cada capítulo no solo se cuenta la historia de esa persona, sino que se cuenta la historia de la congregación o el movimiento, y cómo el abuso de conciencia está instalado en las bases de esa congregación o movimiento. ¿Con qué se encontraron cuando fueron donde las congregaciones y buscaron una respuesta por parte de ellos ante las denuncias? ¿Con qué se encontraron? Lo que pasa es que este es un libro testimonial, donde nos basamos en los testimonios, que ya eso fue un trabajo de muchas horas de entrevistas, de revisión y de constatar hechos, y de ahí aplicar periodismo investigativo, y eso lo pusimos mucho en los pies de página y en completar la información. Pero en el fondo no, obviamente que nos fuimos directamente a la congregación, porque el estilo de esto es absolutamente, como lo relatábamos,
testimonial. Y quiero añadir que, claro, también porque ellos, todos los testimonios de este libro, han hecho responsablemente sus denuncias a distintas instancias de la Iglesia, ya sea nunciatura, incluso la mayoría a la Congregación de la Doctrina para la Fe, que es el dicasterio vaticano que investiga estos abusos. Entonces, el Papa conoce perfectamente el contenido de este libro desde hace años que ellos han recibido estas denuncias, y vemos que no se ha hecho nada. Por eso hablamos también de que 5 años de su visita es una esperanza anulada. Se prepara una segunda edición. Hay bastante material en ese sentido. ¿Van a abordar en la misma línea de trabajo? No, pero la segunda edición... ¿Se busca otra estructura, otro objetivo? Claro, cuando se termine obviamente de vender va a ser una reimpresión, pero el libro ya está hecho y ya tiene un ciclo. Y de hecho es un libro que hoy día están sucediendo cosas con el libro, incluso los silencios. Hay muchos sectores, obviamente, de la Iglesia que han acogido muy bien el libro, se nos han acercado. Es impresionante la cantidad de laicos que nos dicen, pucha, gracias, de colegios sobre todo. Entendamos que en Chile, a lo largo de Chile, la mayoría de los sostenedores son, o sea, la gran sostenedora es la Iglesia Católica, y de las universidades también. Entonces estamos formando a jóvenes, y ahí el tema es, ¿qué es lo que estamos de alguna forma mostrando para invitar a reflexionar? Estos casos demuestran que aquí no solo se abusa de la manera de pensar por sí mismo, sino que se está anulando a un tipo de personas que es la que necesitamos formar en estos tiempos. Es anular al que discute, al que replantea, al pensamiento creativo, al crítico, a la mujer. Por algo tenemos tantas mujeres en el fondo. Entonces, ahí hay un tema que es fundamental para invitar a reflexionar. Y obviamente que hoy día, y sobre todo lo hemos visto también en regiones, les cuesta mucho asumir esta realidad, porque es mucho más cómodo quedarse en silencio, que pase, y como somos especialistas en este país, barrer debajo la alfombra los problemas. Pero creemos que aquí estamos frente a uno de los grandes problemas que afectan el alma de Chile. Lo otro, bien importante, ¿qué significa para ustedes como profesionales el haber realizado este libro desde su interior profesional? ¿Qué significa para ustedes? ¿En qué posición lo ubican a este libro dentro de su trabajo? Digamos que, Nicole, tú eres chillaneja, trabajaste en la discusión mucho tiempo, Sí. Pero desde el punto de vista profesional, ¿dónde lo ubican? Bueno, Nicole es muy fundamental y es muy lindo cómo nos encontramos transgeneracionalmente, también con mi madre, porque somos como 3 generaciones mirando desde la mujer un tema que entrecruza a todo. Yo lo veo en una etapa de mi vida, yo trabajé mucho en revistas, este es mi 4º libro, de hecho partí con la biografía de Marcelo Ríos el año 2000, en el fondo, y también... Pero todos los libros en temas distintos, como decía, tengo una trayectoria periodística larga, pero sí también me ha tocado enfrentar en los últimos años la profunda crisis de los medios y del periodismo. Entonces, para mí este libro fue un reencuentro con mi vocación. Yo justo, y aquí un poco cuento, que coincide este libro con el estudio del magíster en gestión y políticas públicas en ingeniería industrial en la Chile, o sea, otro mundo, pero al final todos los mundos se encuentran. Este es un tema de políticas públicas, porque crear sociedades más sanas en todo sentido y también en la vida espiritual es responsabilidad de todos. Y también lo hago, y quiero decirlo con todo el orgullo que significa, como madre de 4 hijos, un hijo y 3 hijas ya grandes, porque este tema fue muy conversado con ellos también, y de hecho ellos me hicieron muchas preguntas que de alguna forma también nos sirvieron para el libro. Nicole, ¿para ti? Bueno, en mi caso, desde 2018 en el diario La Discusión, como decías, Williams, partí investigando casos de abuso en la Iglesia, me encontré con un mundo totalmente, una crisis dramática para mí, porque el abuso sexual infantil lo es, y como periodistas tenemos la misión de encontrar la verdad, una verdad periodística que, como decíamos antes, los caminos judiciales no siempre llegan a puerto, porque a veces la ley también es injusta, muchos casos prescritos, estos casos que ni siquiera están tipificados, entonces también el periodismo tiene una misión y un deber en eso. Bien, María Olivia Braun, Nicole Contreras, autoras del libro Vidas robadas en nombre de Dios, que se presentó este sábado aquí en la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias, reiteramos, no solo a la universidad,
y a la feria, sino que a toda la ciudad. Esta es una ciudad maravillosa y creemos que es la capital también cultural del país. La verdad que nos ha tocado visitar otras instancias y creemos que aquí, no solo con esta feria, sino que todo el año se pueden hacer grandes cosas. Así que muchas gracias por la acogida y los invitamos a leer Vía Roa y volver cuando se pueda.